Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Señor, gracias por el poder que emana de esta palabra. Te pido una vez más que tu nombre sea glorificado y ayúdame, Señor, a poder entregar este consejo de tu palabra, y que los corazones, Señor, especialmente aquellos que no tienen seguridad acerca de la vida eterna, aquellos que están tristes y no tienen consolación por los seres queridos que han partido de su lado, pero que ahora están contigo, Señor, consuela a esas vidas. Para gloria y honra de tu nombre lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando el apóstol San Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica para predicar el evangelio, lo recibieron con los brazos abiertos, pero a raíz de la persecución que venía sobre el evangelio, sobre la vida del apóstol Pablo, básicamente Pablo solamente estuvo una semana en esta ciudad y tuvo que huir a otra ciudad. Entonces, cuando pensamos en el tiempo que él estuvo allí, no tuvo tiempo para poder enseñar acerca de algunas doctrinas importantes. Y la iglesia recibió la palabra en gran oposición, en medio del dolor, pero ellos lo recibieron con gozo. Y esa palabra comenzó a crecer en ellos, pero no tenían mayor conocimiento, especialmente acerca de algunas doctrinas, y dentro de ellas la doctrina de la resurrección. No tenían mayor conocimiento acerca de qué es lo que iba a pasar con aquellas personas que habían muerto en Cristo Jesús. Porque en la ciudad de Tesalónica muchos cristianos murieron. Entonces estaba una pregunta en el ambiente: es ¿qué va a pasar con aquellas personas, con aquellos seres queridos que han muerto en Cristo Jesús? ¿Los vamos a volver a ver o ya no los vamos a volver a ver? Había dolor, había tristeza, y eso de alguna manera estaba trayendo alguna confusión en el corazón de ellos. Y ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma tiempo para explicarles acerca de las personas que han muerto en Cristo Jesús, y les escribe estas palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, porque hay personas que han muerto y no tienen esperanza, pero hay otras que han muerto y sí tienen esperanza de vida eterna. Entonces, y sigue explicando acerca de este tema maravilloso, y dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia que estaba sufriendo por los seres queridos que habían muerto a raíz de la persecución, los van a volver a ver. Gloria al Señor. En otras palabras, eso le estaba diciendo, porque los que han muerto en Cristo Jesús van a ser resucitados. Eso significa que tanto aquellos que han resucitado como aquellos que vivan para ese entonces se van a volver a encontrar. Eso es, hermano, eso es maravilloso, porque la muerte en la vida de un cristiano no es una separación total, sino es un paréntesis, es temporal. Pero un día nos vamos a ver cara a cara con el Señor y con aquellos seres queridos que han muerto en Cristo el Señor. Entonces, al tener esa verdad, y entonces se transforma en una esperanza. Y aquel dolor que aquella persona tiene comienza a recibir un bálsamo divino de esperanza y decir: yo sé que un día he de ver al Señor
y a mis seres queridos que murieron en Cristo Jesús. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema el creyente en Cristo Jesús y la muerte. La muerte tiene que llegar tarde o temprano a cada familia, cada uno en el tiempo que Dios ha establecido. Claro, es un tema en el cual no nos gusta tocarlo porque queremos renunciar a la idea que eso no puede ocurrir, y la muerte llega a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. La Biblia dice claramente que la vida del hombre es 70 y entre los más robustos es 80, y a los que pasan de 80 están en horas extras. Entonces, la verdad que para la muerte no existe edad, pero para aquel que está avanzado en años está mucho, es decir, los riesgos de la muerte se aumentan. Entonces debemos nosotros como cristianos, hermano, agarrar ese toro por los cuernos, porque ha sido un tema que ha producido tanto temor y no se quiere tocar porque trae dolor en el seno de la familia. Y pensamos que también ese tema va a cortar las esperanzas, los sueños de mi vida, porque nosotros queremos vivir para siempre en esta tierra y no queremos abandonar las cosas que tenemos. Ahora bien, pero ese tema, hermano, el caso de la muerte, sabemos que va a llegar tarde o temprano. Por lo tanto, es importante que dejemos que sea la palabra la que nos hable de ese tema para que nuestra alma repose y descanse. Entonces, en primer lugar, quiero que veamos cuál es el origen, hermanos, de la muerte. ¿Cómo es que la muerte entró en el género humano? Eso lo encontramos allá en Génesis. Usted recordará que el Señor, cuando puso a Adán y Eva en el huerto, habían dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. O sea que la muerte viene a ser una consecuencia del pecado. Efectivamente, cuando ellos pecaron, murieron. Alguien podría decir, pero no murieron, hermano. Es que cuando habla de la muerte y de esa palabra, específicamente, la muerte significa separación. O sea que cuando Dios le dijo, de cierto moriréis, en otras palabras, iban a sufrir una separación, y en varios niveles. En primer lugar, la muerte espiritual. Eso lo vemos claramente en la vida de Adán y Eva. Empezaron ellos a experimentar una separación entre ellos y Dios. Por eso se escondieron. Dice la Biblia que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. De repente Adán estaba escondido en un arbusto, y cuando salen con hojas de higuero cubriéndose. ¿Por qué? Porque habían perdido esa comunión, estaban separados. Así que una de las muertes que habla la Biblia es la muerte espiritual. Y esa muerte tiene que ver con la separación del hombre de Dios por causa del pecado. Entonces esa separación comienza a producir a nivel del espíritu humano, comienza a sentir síntomas de muerte. Esos síntomas de muerte espiritual, donde ya no puede alcanzar los sueños de su vida, el ideal de su alma, porque la muerte espiritual está en él. Pero también habla de la muerte física. De igual manera, la muerte física tiene que ver con la separación de la parte inmaterial de la material. En la parte inmaterial, el hombre tiene dos componentes: tiene espíritu y alma, y son inseparables. Recuerde que el animal solamente tiene alma y cuerpo. Por eso que el animal, cuando muere, su alma instintiva deja de existir, porque no tiene el soplo de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, cuando creó los animales, no vemos en ningún momento que Dios sopló espíritu sobre los animales. Pero cuando creó al hombre, sí sopló de su espíritu y vino a ser un ser viviente. Es decir, vino a ser un alma.
Por eso que esa palabra que aparece ahí, en ese capítulo 2 del libro de Génesis, ya en el Nuevo Testamento es la palabra psique, que significa alma. Y en hebreo es nefesh, que habla de la individualidad de aquella persona. Pero fue como un resultado del soplo de Dios. Entonces el hombre es tripartito. Y cuando el hombre ha pecado, o sea, comienza a experimentar una separación de la parte inmaterial, es decir, de su espíritu y su alma y de su cuerpo. Y eso se llama muerte. Dios creó al hombre para que viviera para siempre. Hablamos con unos médicos hace unas semanas atrás. Yo decía, la verdad que el cuerpo ha sido diseñado para que pudiese vivir para siempre, porque las células se regeneran y se regeneran, y ahí está el misterio del envejecimiento. Entonces, ¿y por qué se envejece? ¿Por qué las células están muriendo cuando ya han sido capacitadas para que se renueve? Es que cuando el hombre pecó, afectó la parte inmaterial. Por eso vemos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, habían hombres que vivían una cantidad tremenda de años, 100, 200, 300, 400, 500, 600, hasta Matusalén. Alguien dirá, yo quisiera tener los años de Matusalén. O sea, Matusalén a los 300 años era un teenager. O sea, un cipote, un buen salvadoreño. Pero entonces, claro, ya ha ido degradándose la calidad de vida a lo largo de los años. Entonces, por causa del pecado, entonces el hombre está destinado a experimentar una separación de la cual Dios no hubiese querido que ocurriera. Pero Dios sabía que eso iba a ocurrir y por eso preparó el plan de redención antes. Aleluya, que es que a Dios nada lo toma por sorpresa. Pero vemos ahí que entonces, por eso, tarde o temprano, el cuerpo, las personas han de morir por causa del pecado original. Entonces es claro, por eso dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Habla de una muerte espiritual, una separación con Dios. Por eso hay personas que se sienten como que Dios está tan lejos y tienen la idea de Dios, pero no se sienten que están con Dios. Y además de eso, como saben que internamente su conciencia les dice, porque la palabra de Dios es clara cuando nos declara que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces la persona sabe, aunque no haya leído la Biblia, sabe que después de la muerte va a seguir viviendo y por eso le tiene pavor a la muerte, porque no sabe para dónde va. Entonces le aterroriza el pensar en la muerte, porque no está preparado para enfrentar esa situación. Por eso que llega tarde o temprano la muerte como un efecto, como un resultado del pecado original. Pero hay otra muerte también, y es la muerte eterna. No solo la muerte espiritual, no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Y esto es lo más terrible que puede existir. Esa muerte eterna habla básicamente de un castigo eterno. Por eso el Señor Jesucristo, hablando sobre este tema, en Mateo capítulo 10, en el versículo 28, encontramos esta declaración: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, eso es lo que el Señor quiere que nos enfoquemos. Porque después de que una persona ha muerto, tiene que enfrentar un destino y tiene que tener cuidado. Porque si la persona muere en pecado, entonces su destino es el infierno. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros enfocar. Es porque ese destino eterno no es un destino, en este caso, no es un destino de paz y de tranquilidad y de gozo.
Yo he oído a personas que se han burlado y dicen, no, yo voy a ir al infierno, allá va a estar fulano, mengana, y esto va a estar muy bueno, dice. No es cierto. Ahí es un lugar del cual Jesús, oiga bien, y cuando hablamos de Jesús estamos hablando de Dios, porque Jesús es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Por eso Cristo Jesús vino a este mundo para que el hombre no fuera a ese lugar de tormento. Jesús, hablando del infierno, dijo que era el lloro y crujir de dientes, donde el gusano no muere. Habla entonces de una manera descriptiva acerca del sufrimiento que existe en ese lugar. No hay palabras humanas para poderlo describir. Y todo por causa de ¿qué cosa? Del pecado. Por eso en el libro de Apocalipsis, y quiero que vayamos allá en el capítulo 2, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 11, cuando escribe el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí se está refiriendo eso con la segunda muerte. El mismo libro de Apocalipsis explica qué significa la segunda muerte en el capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué cosa? La muerte segunda. O sea, la muerte segunda o la segunda muerte, ¿qué significa? Significa un tormento de carácter eterno, y aquí lo describe de una manera para que entendamos nosotros dentro de nuestra capacidad humana, porque es imposible entender lo que en esencia es el infierno, o el lago de fuego más bien, que dice que arde con fuego y azufre. Hace algunos años atrás en el lago de Coatepeque estaba ahí uno de los trabajadores, estaba limpiando un poco de maleza y le dio fuego a un poco de maleza, y de repente, bueno, más o menos a los 2-3 días, si no mal recuerdo, así fue, habían quemado la maleza. Pero usted sabe que esa propiedad ahí está al pie del volcán de Santa Ana. Después de 3 días que quemaron aquello, llega el trabajador y empieza a limpiar, y se le hunde el pie, y abajo había fuego, porque había azufre. ¿Sabe que el azufre, una de las capacidades que tiene, es que mantiene vivo el fuego? Y aquel trabajador empezó a dar de gritos. Mire, hermano, se le pegó el zapato tenis a la piel y tuvo que llevarse al hospital rápidamente para que lo trataran. Entonces, cuando me contaron lo que había acontecido, hermano, yo dije, por algo, cuando la Biblia habla del lago de fuego y azufre, está hablando de un sufrimiento que se va a mantener por toda la eternidad. ¿Qué significa eso? Hermano, que van a pasar los siglos, los milenios, y siglos tras siglos, milenio tras milenio, y eso no va a acabar. Eso, hermano, es lo que se llama la segunda muerte. Entonces, si es algo tan terrible, hermano, ¿por qué no queremos enfrentar un tema que es sumamente elemental y es algo importante? En esta vida, hermano, nosotros escogemos a dónde pasar la eternidad. No es después de muerto, sino que es ahora. Entonces, cuando se habla aquí de la muerte, hermano, viene a ser el efecto o la consecuencia del pecado original. Y por eso la palabra de Dios allá en Romanos, y usted me va a decir, pero ¿por qué me pasó eso a mí? Bueno, Romanos capítulo 5, en el versículo 12, dice estas palabras: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, ¿a qué hombre se está refiriendo? Por Adán y Eva. Y por el pecado, oiga, por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que Adán y Eva pecaron no solamente como individuos, sino como padres representantes de la humanidad.
Entonces, como herencia vino lo que se conoce como el pecado original y las consecuencias de ese pecado. Así que no crea usted que alguien dice, no, yo soy bueno, cuando yo muera voy a ir al cielo. ¿Cómo no? Si no ha aceptado a Cristo, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Es que yo nunca le he hecho mal a nadie. Es que usted nació en un estado pecaminoso. Y usted ha adquirido esa herencia adámica. Y usted tiene que resolver esa situación. No es cuestión de que si hace o no hace. La situación es que ya nació con un cáncer en su alma. Y tiene un mensaje de muerte, de separación de Dios. Y además de eso, un mensaje de muerte física y también un mensaje de muerte eterna. Y usted tiene que agarrar ese toro por los cuernos, pero con la ayuda del Señor Jesucristo, y enfrentarlo, porque es una realidad. Por eso la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 dice claramente en el versículo 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No es que esté muriendo 2 o 3 o 4 o 5 veces. Muchas personas hablan de la reencarnación. Eso no existe, hermano. Dice aquí, está establecido. ¿Por quién está establecido? Por Dios. Que el hombre muera una sola vez. Y después de eso, ¿qué cosa? Enfrentar un juicio. Entonces, eso tenemos nosotros que, hermano, enfrentarlo. Y debemos de saber cómo hacerlo. Pero es aquí la maravilla de Dios, el amor de Dios. Dios sabía que estas cosas iban a ocurrir, pero por eso de antemano Él preparó la medicina. Y esa medicina es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo a favor suyo y mío. ¿Por qué? Para que se cumpla lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, el récord de pecado y de pecaminosidad y la herencia adámica fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. No caer en condenación eterna, sino en vida eterna. Por eso damos gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido más que bueno con toda la humanidad. Así que, en otras palabras, el hombre se va a condenar no por la falta de respuesta de Dios, porque la medicina se llama Cristo, sino que el hombre se va a condenar porque no quiso esa medicina, porque quiso aceptar otra clase de instrumentos o de medicina supuestamente para aliviar su conciencia, como es la religión, las buenas obras, la filosofía. Por eso que existen algunos conceptos humanos sobre la muerte que son falsos y muchos lo creen. Por ejemplo, la cesación de la existencia. Este concepto es aquellos que dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, que no hay vida después de la muerte. O sea, es un concepto falso. ¿Y por qué nacen estos conceptos? Para aliviar la conciencia, para hacer con avidez toda clase de pecados, y están tratando de adormecer su conciencia moral para que ya no les acuse y ya no les esté restringiendo los límites, y no se dan cuenta que cuando mueren van a tener que enfrentar el juicio de Dios. Entonces, esta es una idea completamente falsa, la cesación de la existencia. Cuando la persona muere, dicen ellos, deja de existir. Y no es cierto. Cuando Jesús murió, Él siguió existiendo y resucitó entre los muertos. ¿Sí o no, hermano? Aleluya. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿dejó de existir Lázaro? No. Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Le habló al alma de ese hombre. Cuando Jesús le resucitó a aquella niña, dice la Biblia, y volvió el espíritu. Fíjense bien, es interesante. Jesús estaba ante un cadáver, pero cuando el Señor ordenó que la niña se levantara, ordenó al espíritu, y el espíritu volvió. Es decir, porque como se había separado del cuerpo, el espíritu volvió. Note bien esto.
La muerte es separación, la resurrección es la unión de lo que se separó. Y entonces la niña resucitó. ¿Por qué? La niña seguía viviendo. En una oportunidad vienen los saduceos que no creían en la resurrección. Ellos tenían el concepto de la cesación de la existencia después de la muerte. Entonces ellos vienen con una pregunta acerca de la vida después de la muerte. Y Jesús les responde categóricamente: Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque seguían existiendo. Ahora bien, está otro concepto humano totalmente falso: es la transmigración del alma. El hinduismo, hermano, está hablando acerca de eso. Está hablando que el alma pasa de un estado a otro, que es lo que es la reencarnación de un estado a otro. Pero eso no es cierto. La Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez. Y usted dice, no, es que en la próxima vida voy a reencarnar en un caballo o en una cucaracha. ¿Sabe qué, hermano? Este concepto ha traído tanto dolor y miseria a los que lo creen. Por ejemplo, las castas en la India. Entonces, una persona que nace en una casta, por ejemplo, la casta de los intocables, la casta más baja, ellos piensan que el destino de los dioses es que estén en esa condición. Por eso que ellos no aspiran a progresar en la educación, a progresar económicamente, porque ellos han aceptado el determinismo de los dioses que ellos tienen que sufrir, porque tienen que estar pagando o purgando en vida lo que hicieron en la vida anterior. Y si ellos mejoran, de alguna manera, la única esperanza que tienen es reencarnar especialmente en una rata que lo aceptan como Dios, o en una vaca, o en algo por el estilo. Entonces eso ha neutralizado el progreso y la bendición a las naciones. Y eso se está promoviendo a través, por ejemplo, de lo que es la nueva era. Y hay cursos, de repente aparecen por ahí, de cursos de avatar, cursos de meditación trascendental, cursos de hipnosis y una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para engañar a las personas. Hermanos, no es cierto que cuando una persona muere puede volver a la vida. No es cierto. La Biblia habla totalmente lo contrario. Otro concepto falso es el aniquilamiento. Este concepto cree que en un día, en un tiempo, las almas van a tener un espacio, pero luego van a ser aniquiladas. En otras palabras, solo por un tiempo van a estar vivos, pero después van a desaparecer. Y hay religiones que hablan acerca de esto. Y habla que los escogidos, especialmente aquellos que dicen que son los 144,000 escogidos, ellos van a vivir por un tiempo, pero después van a ser aniquilados. Hermano, la Biblia habla de vida eterna y muerte eterna. Entonces, ¿por qué de todo ese tipo de conceptos? Para que la gente se descuide. Hermano, para que la persona, básicamente esto es una obra totalmente diabólica para ponerle un velo a la persona para que se descuide en esta vida y no sabe cuáles serán las consecuencias de carácter eterno. Otro concepto humano falso es el universalismo. Ellos creen que un día todos los seres humanos, los que han sido piadosos y los que han sido pecadores empedernidos, en un tiempo todos van a ser salvos. Si van a sufrir por un tiempo, pero bueno, al final de los tiempos, el amor de Dios hará que todo cambie para que todos, sin excepción alguna, todos sean salvos. Eso no es bíblico, hermanos. No es bíblico. No está en la constitución espiritual de Dios, que es la Biblia. Y eso hace que un momento dado dice la persona, bueno, si voy a sufrir por 300 años, de todos modos un día voy a salir de esa condición. No es cierto. Nunca va a poder salir de ahí. El otro concepto es el nirvana. Ese concepto y donde se dice que la persona va a ser absorbido por lo divino y que todos sus pasiones, sus deseos carnales van a desaparecer y Dios lo va a absorber. Así que se va a extinguir todo aquello que es malo y va a dejar de ser. Eso no es cierto, hermanos.
No existe tal cosa. Otro concepto falso es el purgatorio. Unos piensan que dicen, bueno, fulano de tal ahorita está en el purgatorio. Imagínense qué sería el purgatorio. Ese, para ellos el concepto, y definitivamente no está en la Biblia, creen que está en un lugar de sufrimiento. No es ni el infierno ni el lago de fuego. Es ahí un microondas que por ahí está. Ahí están siendo calentados, entonces están sufriendo. Pero con las oraciones y las obras que haga sus seres queridos en esta tierra, esa persona va a salir de donde está. ¿Dónde dice eso la Biblia? No está. No existe, hermano, el purgatorio. Porque la idea del purgatorio es que luego puede pasar de ese estado de dolor y de sufrimiento a un estado de bendición, a un estado de paz. No es cierto. Entonces, ¿qué pasa? La gente se atiene. El problema es que cuando muere ya no puede regresar. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesucristo habló del rico y Lázaro? Y eso no es una parábola. Jesús está relatando un hecho. El rico va a un lugar de sufrimiento y no, eso no es el purgatorio. Está en el Hades o el Seol, ahí está. Y le dice a Abraham que está en el seno de paz. Y ahí estaba Lázaro, en el seno de Abraham, un lugar de descanso. Pero el rico que estaba allí empezó a decirle: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo y venga a ponérmelo en la lengua, porque estoy sufriendo en esta llama. Y le dice: lo siento mucho, le dice Abraham, mira, nadie puede pasar de ese lugar a este lugar, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Fíjense bien, nadie puede cambiar de un lugar a otro después de muerto. No se puede hacer. Los cambios se hacen en vida, no después de la muerte. Y entonces le dice el rico: entonces permítame ir a hablarle a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Y Abraham tampoco le dice: tampoco. Es imposible que tú salgas de este lugar y andes caminando allá. Y él decía: Señor, Padre Abraham, pero si uno de los muertos le dice a estas personas, a mi familia, que se porten bien, que sigan a Cristo, para que no vengan a este lugar de sufrimiento. Y Abraham le dice: aún así tampoco te creerían. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, ahí tienen las sagradas escrituras. Hermanos, mire, es una situación que nosotros necesitamos verla objetivamente. Hermano, no existen muchas cosas que hemos escuchado, muchas cosas que se han hecho. Y por eso la persona, a pesar que en algunos casos cree que hay una cesación de la existencia, la transmigración de las almas, la teoría del aniquilamiento, el universalismo, el nirvana, el purgatorio y muchas cosas más que se han dicho a lo largo de la historia. Todas esas mentiras. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de la conciencia, aquella persona sabe que no está tranquilo. Y sabe que va a tener que enfrentar la muerte tarde o temprano. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Biblia, hermanos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Realmente hay dos lugares al fallecer. Uno es el Hades y otro es, o el infierno, y otro es la presencia del Señor. Por eso que en Apocalipsis, y quiero que noten esto, hermanos, Apocalipsis capítulo 20, lea conmigo lo que dice Apocalipsis 20:11. Aquí habla del juicio del trono blanco. Un día Dios va a pedir cuentas a todos los hombres que no se arrepintieron, que no aceptaron a Cristo como la amnistía de Dios para el perdón de sus pecados. Entonces lo que va a ocurrir es que su expediente de pecado está todavía vigente. Entonces esas personas van a ser resucitadas para pedirle a Dios cuenta y para que Dios pueda dar las evidencias por qué ellos están sufriendo y van a sufrir aún más. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según, ¿qué cosa? Según sus obras. O sea que si usted no ha permitido que Cristo le perdone todas sus fechorías, todos sus pecados, esos están registrados en la memoria de Dios. Y lo habla a manera de un libro para que usted y yo entendamos que a Dios no se le va a olvidar. Dios tiene en el registro de todos los pecados de un hombre desde el momento que en la vida comenzó a pecar. Desde niño comenzó a hacer sus primeras maldades: la mentira, la envidia, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera. Y ahí comienza un registro. Entonces dice que fueron juzgados por lo que estaba escrito en esos libros. ¿Y qué es lo que estaba escrito en esas memorias? Las obras de cada uno de ellos. Dice que eran grandes y pequeños. No habla de estatura, está hablando de personas de renombre y personas desconocidas. Porque para Dios no hay acepción de personas, sea rico o sea pobre, sea un intelectual o una persona que no tiene letras. Independientemente de la posición que tenga en la sociedad, Dios no hace acepción de personas. Dios ha dado la misma amnistía para toda la humanidad, independientemente de la raza y posición socioeconómica y cultural. Pero dice aquí la palabra, el versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ahora, detengámonos aquí. ¿Qué es entonces el Hades? El Hades, hermano, es un lugar de tormento. Y sinónimo del Hades es el infierno. Pero no es purgatorio, porque la idea del purgatorio es que la persona luego pase de ese lugar a la presencia de Dios. Pero el Hades es la antesala del lago de fuego. No es el destino final. Por eso que las personas hoy en día que mueren sin Cristo, ¿a dónde es que van? Van al Hades o al infierno. Es un lugar de tormento. Pero oiga bien esto, no es el destino final. Por eso dice que la muerte y el Hades entregaron a los muertos, es decir, las almas que estaban ahí, dice los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que el Dios va a resucitar, comenzando con Caín. Va a resucitar a todos aquellos que no aceptaron la verdad de Dios, del perdón de pecados, habiendo tenido la enorme oportunidad, pero rechazaron el amor de Dios en Cristo Jesús. Hermano, por eso Cristo es la mejor demostración de la existencia del infierno. Es el gran amor de Dios. ¿Por qué Cristo vino a esta tierra? ¿Por qué nació en Belén de Judea? ¿Por qué en ese cuerpo, hermano, tan impuro e inocente cargó el pecado de la humanidad? ¿Por qué se sometió a tanto sufrimiento? Es para que usted y yo no vayamos a condenación eterna. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense bien, no se pierda. Jesús estaba hablando de la muerte eterna que se va a perder por la eternidad. Pero la muerte de Cristo es el único medio en el cual usted y yo nos garantiza ir a la vida eterna. Pero como no quisieron, porque dijeron, en la religión de mis padres, en esa voy a morir. Otros dijeron, el evangelio es para los ignorantes. Otros dijeron, todas las religiones llevan a Dios y todas las religiones son buenas. Pero un día se van a dar cuenta, pero va a ser demasiado tarde, del error. Por eso Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y sigue diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí está hablando de otro libro. Y en ese libro de la vida, ¿quiénes están? Es decir, en el registro de Dios, en el libro de la vida están aquellos que recibieron la vida de Cristo Jesús. Aleluya.
Los que un día le dijeron: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. En ese momento recibieron la vida. La Biblia dice en Juan capítulo 1, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. Pero cuando usted ha creído en Cristo Jesús, en ese momento, hermano, Cristo viene a vivir a su corazón. Cuando la Virgen María creyó al mensaje de Dios a través del ángel, que ella iba a concebir por el Espíritu Santo al Mesías, a Cristo Jesús, cuando ella dijo: hágase con su sierva conforme a su palabra, en ese acto de fe en la verdad de Dios, hizo que el Espíritu Santo engendrase a Cristo en su vientre. De igual manera, cuando usted cree que Cristo murió para perdonarle todas sus fechorías, para cancelarle todos sus pecados, para quitar las consecuencias del pecado original, para que usted no pueda sufrir condenación, sino vida eterna. Cuando usted cree, en ese instante Cristo viene a vivir a su alma, a su espíritu. Entonces usted tiene garantía de vida eterna. Por eso, cuando Jesús llega donde está Marta y María llorando por su hermano Lázaro, Jesús le dice: tu hermano resucitará. Entonces Marta dijo: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Se estaba refiriendo a Apocalipsis capítulo 20. Yo sé que iba a resucitar. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté, oiga esto, aunque esté muerto, es decir, aunque su alma se haya separado de su cuerpo, vivirá. Porque en vida Lázaro creyó que Jesús era el Cristo, que era el Mesías. Por eso esa fe que tuvo Lázaro en Cristo hizo que su alma estuviera visada. Su alma viene a ser como un pasaporte, pero ahora está visado. En el cielo no van a entrar mojados, no habrá ningún ilegal allí. El que tiene el Espíritu del Dios vivo, el que tiene a Cristo morando en su corazón, ya la hizo, gloria al Señor. Entonces, si usted tiene a Cristo viviendo en su corazón, entonces puede decir las palabras de David en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué hermoso es vivir con seguridad. Pero sin embargo, dice: el que no se había inscrito en el libro de la vida, si por haber recibido a Cristo, eso le garantiza que usted está inscrito en el libro de la vida. Pero si no lo ha hecho, ¿qué pasa? Como no está inscrito en ese libro, fue, dice, lanzado al lago de fuego. O sea, del Hades o infierno pasa a un estado de mayor sufrimiento, el lago que arde con fuego y azufre. Ahí será arrojado Satanás, el falso profeta, el anticristo, todos. Por eso, hermanos, cuando se habla de este tema, sé que a algunos no les gusta, pero es, hermano, algo que tenemos que enfrentar, porque la muerte llega tarde o temprano. Así que hay dos lugares. Uno es de sufrimiento, pero dejemos ese estado ahorita. Pero veamos el otro estado, el otro lugar. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses en el capítulo 1, en el versículo 20, dice estas palabras: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa es? Ganancia. Tú dirás: ¿cómo la muerte puede ser ganancia? Es que el que tiene su pasaporte visado es ganancia. El que sabe para dónde va es ganancia. ¿Y por qué razón? Porque dice: mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. O sea, Pablo dice: yo tengo deseo de morir. ¿Y sabe por qué? Porque él habla de ese deseo de partir y estar donde,
con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, que Pablo sabía que el momento que él iba a partir de esta tierra, iba a estar con Cristo, en la presencia, en el cielo, iba a estar con el Señor. ¿Por qué? Habiendo sido perseguidor de la iglesia, habiendo cometido tantos pecados como todos nosotros, pero ahora este hombre había sido justificado por la sangre de Cristo. Dios lo declaró inocente porque creyó que Cristo murió y resucitó para darle vida eterna. Por eso Pablo, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando se habla de los dos lugares, del destino, en primer lugar, hoy en día es el Hades para aquellos que no creen. Y luego será el destino final, que es el lago de fuego. Pero para aquellos que han muerto en Cristo, está determinado que partan a la presencia de Dios. No van a ningún otro lugar más que a la presencia de Dios. Yo se los he contado tantas veces. Hermano, pero para mí es algo que me quedó marcado, porque fueron las últimas palabras prácticamente de mi madre, unos 2 o 3 días antes de fallecer, cuando estábamos orando alrededor de su cama. Después de unos 40 minutos de estar orando y cantando himnos, me dice: Lisandro, ¿sabes qué me pasó? Me salí del cuerpo, vi mi cuerpo en la cama y los vi a todos ustedes, pero había un gozo tan enorme, tan grande, que yo no quería regresar. ¿Sabe por qué? Porque se cumplen las palabras que dice aquí: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero he visto, oiga bien esto, he visto a otras personas, mire, morir, pero no estaban preparados. Años atrás me pidieron que fuera a orar por un brujo que se estaba muriendo. Llego donde él, y claro, cuando llego a la sala, oigo de gritos. Pero gritos: ay, me quieren llevar. Ay, y empezaba a temer, pero era una angustia horrible. Y entonces llego y le comienzo a hablar de Cristo. Y él veía a los demonios que se lo querían llevar. Yo le decía a él: mire, Dios lo puede perdonar. Usted ha cometido tantas cosas. Y le dijo: la brujería es pecado. De hecho, Apocalipsis, hemos leído ahí en el capítulo 20, que dice que los hechiceros no entrarán en el reino de los cielos. Pero la sangre de Cristo, le empecé a decir que tiene poder. Dios lo puede perdonar si usted se arrepiente. Entréguele su corazón a Cristo. Pero él se resistía. O sea, hermano, mire, ese hombre, traté de hablarle una y le evangelizaba de una manera, de otra manera. Yo estaba tan afligido. ¿Por qué? Porque cuando lo oía con esos gritos desgarradores, y después quizás de 1 hora o más, yo ya no sabía qué hacer. Yo no sé, que yo quería agarrarle el alma y decirle: mire, haga esto por favor. Pero no quería. Me salí decepcionado, triste de esa habitación. Y él dando de gritos. Y si voy a orar, no sé qué más hacer. Cuando yo estaba en la acera de esa casa, llega alguien y me dice: acaba de morir. Me dio un dolor tan grande, porque ese hombre sabía que se iba a enfrentar con los demonios, con un sufrimiento indecible. Pero he visto otros que han muerto con paz y con gozo en su corazón. He visto algunos que, mirando al cielo, levantan sus manos y dicen: Señor, aquí voy. Y Dios les da la oportunidad de poder mirar cosas que uno no ve en una forma normal. Recuerdo a una persona, yo era un niño y vi a esa persona que empezaba a decirle: te estoy viendo, Jesús, y extendió las manos y de esa manera murió. Pero hay otros que han muerto con angustia y dolor porque no quisieron recibir la amnistía de Dios en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, cuando les habla aquí a esta iglesia, que estaba triste porque muchos de sus seres queridos habían muerto y no sabía qué les iba a pasar a ellos, pero ahora les dice con toda claridad: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque el que ha muerto en Cristo ha muerto bien.
porque está en la presencia del Señor. Y eso, hermanos, nos habla que un día vamos a ver a nuestros seres queridos, como sucedió con Lázaro. Él murió, estuvo 4 días en el sepulcro. Sus hermanas lloraban, pero luego esas lágrimas cesaron de ser porque vieron a su hermano y ahora lo abrazaron y lo pudieron ver. Esa es una pequeña demostración de lo que un día va a ocurrir, porque Jesús viene pronto y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos al Señor en el aire por siempre. Ahí sí quiero que piense en esa hermosa reunión donde de toda tribu, pueblo y lengua, los lavados con la sangre del Cordero, que hoy en día sus cuerpos están en el sepulcro, se van a levantar en victoria, hermanos. Pero hay de aquellos que no quisieron, van a resucitar entonces después del milenio en este juicio del trono blanco. Pero ese juicio va a ser condenatorio. Jesús les va a decir claramente: oigan, ustedes tuvieron la oportunidad pero la rechazaron. Hermano, es tan fácil ser salvo, es tan fácil, nosotros lo complicamos. ¿Por qué razón? Porque queremos todavía mantener una posición religiosa. Ninguna religión salva, solo la sangre de Cristo nos perdona y nos limpia de toda maldad. No hay obras humanas que puedan cambiar su destino. El destino usted lo cambia en vida, hermano. La Biblia dice: es mejor perro vivo que león muerto. Es en vida que se toman las decisiones. Es aquí donde usted va a tomar la decisión a dónde pasar la eternidad. Dios lo ama, nos ama, y Él nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No existe otra manera de ser salvo más que a través de la persona de Jesús. Usted va a escuchar, va a leer de las religiones en el mundo, donde hablan de hacer peregrinaciones para ser salvo, de hacer obras para ser salvo. Es bueno hacer obras, pero las obras no nos salvan. Voy a hacer buenas obras porque amo a la gente, pero eso no es como unas millas que se acumulan para tener el pasaje al cielo. Voy a hacer obras porque amo a la persona, pero no para ser salvo, porque Cristo hizo la obra perfecta que yo no puedo hacer. El Cordero sin mancha muere por mí en la cruz. Por eso que el ladrón que moría al lado de Cristo, cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, ese ladrón no tuvo tiempo de congregarse en una iglesia, no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de andar leyendo literatura de cómo ser salvo en una religión, en una disciplina oriental. Pero Jesús le dijo: de cierto os digo, hoy estarás conmigo, oiga, conmigo en el paraíso. La hizo, hermano. Un bandido, porque era un bandido que estaba ahí, pero él creyó que Jesús estaba llevando todos sus pecados en ese cuerpo puro e inocente. Cuando él creyó eso, entonces Jesús lo absuelve de culpabilidad y le dijo: no te preocupes, estarás conmigo. Pero el otro ladrón no creyó, y eso es lo que pasa con otros ladrones. Y usted dirá: que yo no soy ladrón, no me acuse. ¿Cómo no? ¿Sabe por qué? Porque le hemos robado la gloria a Dios. Le hemos privado que otros conozcan la verdad. El otro ladrón lo vituperaba, decía cosas en contra de Cristo, estando en una condición de un nivel de riesgo tan tremendo. Pero aún así hay personas que se están ahora casi yendo al infierno y siguen blasfemando, siguen hablando mal de Jesús, siguen hablando mal del evangelio, y de esa manera empiezan a expresarse: no, es que el evangelio es para los ignorantes, no, es que hay esas iglesias, y empiezan a decir cosas en contra de ellos. ¿Sabe qué? Esa persona que muere al lado de Cristo, que no creyó en Cristo, se condenó, pero el otro fue salvo. Y no es que Dios escoja
a unos para salvación y otros para condenación. Es el hombre el que escoge a dónde pasar la eternidad. El regalo es el mismo, es vida eterna, pero depende de la fe de cada uno de nosotros. La incredulidad. La incredulidad los lleva al infierno, pero la fe en Cristo nos lleva a la vida eterna. Por lo tanto, amada iglesia, el día que a usted y a mí nos toque pasar por el valle de sombra de muerte, va a ser nuestro mejor momento, va a ser nuestra graduación, y hemos de ver la gloria de Cristo nuestro Salvador, y un día estaremos con el Señor por siempre. Y los redimidos de la tierra estaremos cantando el himno que ni los ángeles pueden cantar, el canto de los redimidos. ¿Sabe usted que la iglesia va a cantar una alabanza que ni los ángeles la pueden hacer? Porque ellos no conocen lo que es la salvación. Usted y yo sí la conocemos. Ese privilegio lo tiene una hija, un hijo de Dios. Oremos. Señor, te amo, Jesús. Es tan grande tu amor para con todos nosotros que no queremos perder la oportunidad de recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Mientras usted está ahí meditando en su corazón, quiero decirle que Dios le ama. Y quiero decirles a aquellas personas que nos están viendo por los medios de comunicación: estimado amigo, estimada amiga, quiero decirle algo. Este mensaje no ha sido por casualidad. Es algo que usted necesita. No hay pecado que Dios no quiera perdonarle. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para perdonarlo, y Él quiere darle vida eterna. ¿Qué tiene que hacer? Dos cosas: pídale perdón a Dios por sus pecados y crea que la sangre que Jesús derramó en la cruz lo puede perdonar. Y cuando usted cree, el Espíritu Santo vendrá a su corazón y va a engendrar a Jesús en su alma. Entonces tendrá la vida eterna, y la vida eterna es que Jesús esté en su vida. Para todos aquellos que están en este lugar también, que no han recibido a Cristo, como aquellos que están probablemente en su trabajo, o yendo por el camino, o en su casa, pero este es el momento de decirle a Dios: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Si usted no está preparado para enfrentar la muerte y usted sabe que va a condenación, cambie su destino en esta hora. ¿Cómo? Arrepienta de sus pecados, pídale perdón a Dios, y Dios tiene misericordia y Él lo va a hacer. Ahí donde está, cierre sus ojos, repita esta oración en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento por haberte ofendido, porque soy un pecador. Son tantas cosas tan malas que he hecho, Señor, con los cuales he herido tu corazón. Perdóname, perdóname. Pero yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Llevaste mis pecados en tu cuerpo y derramaste tu sangre para perdonarme. Yo lo creo. Por la fe en tu sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para darme la justificación y una vida nueva. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por salvar mi alma en este día. Gracias, Padre. Siga orando con sus propias palabras. Señor, gracias te damos por el paso de fe
que este hombre, esta mujer, este niño, este joven, esta señorita, esta niña ha hecho delante de ti. Padre, te pido que tú les bendigas, que le fortalezcas y le concedas la oportunidad de ir viendo tus misericordias a lo largo de su vida. Que puedan crecer, que echen raíces en ti, que se fortalezcan en ti, Padre. Gracias, gracias. Y tu pueblo, Señor, trae consolación para aquellos que han estado sufriendo, especialmente porque sus seres queridos han muerto y no saben en cuanto a cómo enfrentar esa realidad. Mas ahora te pido que tu Espíritu les dé esa consolación, que no se entristezcan a un nivel como aquellos que no tienen esperanza. La tristeza siempre estará, siempre habrá tristeza, pero no en la medida de aquellos que no tienen esperanza. Ahora, Espíritu Santo, consuélale, conforta sus vidas. Y gracias, Señor, porque la muerte en un cristiano no es un adiós, es un hasta luego. Aleluya. Señor, te adoramos y te bendecimos. Dele gracias a Dios, hermano. Si usted tiene a Cristo, dele gracias. Bendiga su santo nombre. Bendito seas, Padre. Te adoramos, te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera preguntar cuántas personas por primera vez hicieron esta oración.